Hola niños, espero que todos se encuentren muy bien junto a su familia. Hoy tenemos una nueva clase y esta clase se trata de una lección llamada La pregunta de Jesús, ¿ya? Y se encuentra en Juan capítulo 21, versículo 1 al 17, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña oración para pedirle a Dios que nos ayude a comprender de su palabra y también agradecer las cosas que Él hace con nosotros, ¿ya? Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a inclinar nuestro rostro para poder comenzar. Amén. Mi Dios, en este día le damos las gracias, mi Señor, por cuidarnos, mi Señor, por guardarnos, mi Señor. Gracias, mi Señor, por la vida, por la salud, mi Señor. Gracias por los alimentos que usted nos da día a día, mi Señor. Señor, le queremos pedir que nos ayude a comprender de su palabra, mi Señor, que podamos entender todo lo que usted nos quiere enseñar, mi Señor. Señor, también le pido que usted bendiga a cada niño, a cada familia, mi Señor, que se encuentra en su hogar, que bendiga y guarde a nuestra iglesia, mi Señor, a nuestros hermanos, a nuestros pastores, mi Señor. Cuídelos, guárdelos, mi Señor. Y todo esto se lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya. Esta lección, como les decía, se llama La pregunta de Jesús. ¿Ya? Ustedes se acuerdan que la semana pasada nosotros vimos cuando Jesús murió, él fue arrestado y murió en la cruz, ¿cierto? ¿Ya? Y Pedro lo había negado 3 veces, ¿cierto? ¿Se acuerdan que Pedro negó a Jesús 3 veces? Porque él tenía miedo de que lo reconocieran que él era amigo de Jesús, ¿ya? Esta lección comienza después que Jesús había muerto en la cruz y había resucitado, ¿ya? Pedro y unos amigos se fueron a pescar, ¿ya? Ellos trabajaron toda la noche, pero no pescaron nada, ¿ya? Temprano, a la mañana siguiente, Jesús estaba a la orilla del lago, pero Pedro y sus amigos no lo reconocieron, ¿ya? Ellos estaban en ese lago pescando y, como les decía, ellos no pescaron nada. Y en la orilla del lago estaba Jesús, ¿cierto? Y ellos no lo reconocieron. Entonces Jesús les preguntó: amigos, ¿han pescado algo? Y ellos respondieron: no, no hemos pescado nada. Jesús les dijo: tiren sus redes a la derecha de la barca, allí hay peces. Pedro y sus amigos hicieron como Jesús dijo. Ellos tiraron las redes a la derecha de la barca y las redes se llenaron de tantos peces que casi no podrían meterla en la barca, ¿ya? Entonces Pedro y Juan habían visto otra gran pesca como esta. Entonces allí ellos comprendieron que el hombre de la orilla era Jesús. Y dijo: es el Señor, dijo Juan. Pedro saltó al agua y nadó. Pedro seguramente en ese momento se alegró, él se puso muy contento porque estaba Jesús, ¿cierto? Jesús había resucitado. Entonces él nadó a la orilla para poder abrazar a Jesús. Y los otros discípulos trajeron la barca y arrastraron la red llena de peces. Jesús había preparado una fogata. Jesús tenía pescado en el fuego, tenía pan y les dijo: vengan a comer. Le dijo a Pedro y a sus otros amigos, a sus discípulos, ¿cierto? Vengan a comer. Entonces cuando terminaron de comer, Jesús habló con Pedro, ¿ya? Y Jesús le hizo una pregunta a Pedro. Le dijo: ¿me amas? Y
Pedro respondió, tú sabes que te amo. Esa fue la respuesta que Pedro le dijo a Jesús, ¿cierto? Después de un rato, Jesús volvió a hacerle una pregunta a Pedro. Le hizo la segunda pregunta y le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Pedro respondió, tú sabes que te amo. ¿Ya? Pedro también respondió por segunda vez. Y por tercera vez preguntó Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Esta vez Pedro se sintió muy triste, ¿cierto? Él se entristeció porque Jesús ya había preguntado 3 veces la misma pregunta. Y él le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, le dijo Pedro. Esa fue la tercera respuesta que le dio Pedro a Jesús, ¿cierto? Pero esta vez él estaba triste, porque como les decía, Jesús le había preguntado 3 veces la misma pregunta. Entonces, pero Jesús sabía que Pedro decía la verdad. Él sabía que Pedro se había arrepentido por haberlo negado 3 veces. ¿Se acuerdan que Pedro lo había negado 3 veces? Jesús sabía que Pedro necesitaba saber que él aún lo amaba, ¿ya? Y Jesús tenía un trabajo muy especial para Pedro. Y él le dijo, alimenta mis ovejas. ¿Qué piensan ustedes cuando Jesús le dice, alimenta mis ovejas? Ustedes a lo mejor van a pensar que Jesús le decía a Pedro que le diera pastito a las ovejas. No, no era eso. Jesús, diciéndole que alimenta mis ovejas, él quería que Pedro hablara de él, que él contara quién era Jesús, ¿ya? Él quería que todos supieran las cosas maravillosas que Jesús y que Dios hacía por nosotros, ¿ya? Entonces, por eso él le dijo, alimenta mis ovejas, ¿ya? Jesús nos hace esa misma pregunta a nosotros, ¿cierto? Y él nos pregunta, ¿me amas? ¿Y cómo nosotros podemos responderle a Jesús si nosotros lo amamos? Nosotros podemos responderle a Jesús a través de oraciones, ¿cierto? Podemos orar y agradecer al Señor por las cosas que Él hace con nosotros, ¿cierto? Nosotros, cuando hablamos con Dios, tenemos que decirle, gracias Señor, porque tú nos cuidas, nos guardas. Gracias Señor por los alimentos que usted nos da cada día, mi Señor, ¿cierto? Porque Dios es amor. Ustedes saben que Dios es amor y amor Él también siente por nosotros, ¿cierto? Y nosotros a través de las oraciones, ¿cierto? A través de las alabanzas, hablar de Dios, nosotros demostramos el amor que tenemos a Dios, a Jesús, ¿cierto? Así nosotros podemos demostrar el amor a Dios, ¿ya? Espero que esta lección les haya gustado, que hayan podido comprender de lo que Dios nos quiere enseñar, ¿cierto? Que es el amor que Él siente por nosotros, que Él murió en una cruz por nosotros, ¿cierto? Porque Él cuando murió, Él murió por todos nuestros pecados, ¿ya? El versículo de esta semana es, Señor, tú sabes que te amo. Y se encuentra en Juan capítulo 21, versículo 15,
¿ya? Ese es nuestro versículo. Señor, tú sabes que te amo. Juan capítulo 21, versículo 15, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña oración en agradecimiento por la palabra del día de hoy, que nosotros podamos entender, como le decía, nosotros podamos entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿ya? Dios quiere que nosotros hablemos de Él, que nosotros contemos las cosas maravillosas que Él hace con nosotros, ¿ya? Y que nosotros, por supuesto, que podamos entender de la palabra que nos enseña cada día, ¿ya? Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a inclinar nuestro rostro para agradecer a Dios por esta lección, ¿ya? Amén. Mi Señor, le queremos agradecer por su palabra, mi Dios. Gracias, mi Señor, porque usted nos habla, mi Señor. Gracias, Señor, porque usted nos cuida, nos guarda, mi Dios. Señor, yo le pido que usted bendiga a cada familia, a cada niño, mi Señor, y que nos siga cuidando, nos siga guardando, Señor, para poder volver pronto, que podamos retomar nuestras actividades, mi Señor, en la iglesia, mi Señor. Señor, gracias por su palabra. Gracias por todas las maravillas que usted hace con nosotros. Y todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esa ha sido la lección del día de hoy. Espero que les haya gustado, ¿ya? Y que ustedes puedan comprender todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestras vidas, ¿ya? El próximo domingo tendremos una nueva clase, si así Dios lo quiere, ¿ya? Dios los bendiga a todos, a ustedes, a todos los niñitos y a toda su familia.